anochecer yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan bien. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Amo tu amor, me ha guiado por el fuego, tú cerca estás en la oscuridad. Te conozco como Padre y como amigo fiel. Mi vida está en la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan bien. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido Gloria al Señor. en mi vida ha sido tan bien. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue bendiciéndome. Todo lo que soy te lo entrego hoy, a ti me rendiré. Tu fidelidad sigue bendiciéndome. En mi vida ha sido Aleluya. bueno. Aleluya. Aleluya. Mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Mis ojos
ese aplauso para Dios en esta mañana. Si lo tenemos a Él, aleluya, aleluya, lo tenemos todo. Él es nuestra plenitud, aleluya, aleluya, aleluya. Gloria al nombre del Señor Jesús. Estoy pues saludándole a todos los hermanos, los amigos. Son muy bienvenidos a la casa del Señor. ¿Y qué queremos? Amigo, en este lugar hay vida, y porque está el dueño de la vida, que se llama Jesucristo. Aleluya, 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 aleluya. Él es el camino, la verdad y la vida, y en ningún otro nombre fuera de Él hay salvación, aleluya. Porque no hay otro nombre en el cielo, aleluya, y en la tierra, aleluya, dado a los hombres, en el cual podemos ser salvos, sino que en el nombre de Jesucristo es que está la salvación, aleluya. Y Él te ama y te quiere salvar. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Bien, hermano, vamos a orar pidiéndole al Señor que nos bendiga en esta mañana. Gloria al Señor. Señor Jesús, estamos en esta mañana, Señor Jesús, para hacer tu voluntad, Señor Jesús. Hemos venido, Dios, con un anhelo, Señor, en nuestros corazones, Señor Jesús. Y es de alabarte, de bendecirte, Dios, de darte toda la gloria, toda la honra, Señor, toda la alabanza. Es para ti, Señor Jesús. Bendice este culto, Señor Jesús. Bendice ese servicio, Padre bendito, que cada hermano, cada amigo que hoy haya venido, Señor Jesús, se vaya con una experiencia, Señor, nueva en sus corazones, Señor Jesucristo, en el nombre del Señor Jesús. Gloria al Señor. Libro de los Hechos, capítulo 3, el verso 1. La curación de un hombre cojo. Libro de los Hechos, capítulo 1. Perdón, capítulo 3, el verso 1. Yo leo uno y ustedes continúan con el otro. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración. Cuando oyó a Pedro y a Juan que iban entrando en el templo, le rogaba que le diese limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Gloria al nombre del Señor. No tengo plata ni oro, dijeron los hombres de Dios, pero de lo que tenemos te vamos a dar en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Aleluya. Te digo, levántate y anda. Aleluya. Y la Biblia dice que tomándole por la mano derecha, aleluya, le levantaron. Gloria al Señor. Gloria al nombre del Señor Jesús. Aleluya. Estos hombres no tenían plata ni oro, pero sí tenían una bonita relación con el Señor Jesucristo. Y cuando se tiene una buena relación con Dios, aleluya, hay milagros, hay avivamiento. Gloria al nombre del Señor Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. Vamos a seguir cantando y alabando a este Dios maravilloso, a este Dios glorioso, a este Dios que nos vio perdidos, aleluya, y nos rescató de nuestra mala manera de vivir. Oh, qué alegría, llegó el Pentecostés, el fuego santo ha comenzado a descender. Oh, qué alegría, llegó el Pentecostés, el fuego santo ha comenzado a descender.
y todos alababan al Señor. Unos cantaban, otros oraban, pero todos alababan al Señor. Alabar a Jehová. Naciones todas, pueblos todos alabanle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la verdad de Jehová es para siempre. Aleluya. Y la verdad de Jehová es para siempre. Aleluya. Cuando pienso en lo lindo que es estar en la presencia de Dios, cuando pienso en lo lindo que es estar en la presencia de Dios, quisiera dejar mi cuerpo y volar al cielo con mi Señor. Quisiera dejar mi cuerpo y volar al cielo con mi Señor. Cuando pienso en lo lindo que es estar en la presencia de Dios, cuando pienso en lo lindo que es estar en la presencia de Dios, quisiera dejar mi cuerpo y volar al cielo con mi Señor. Quisiera dejar mi cuerpo y volar al cielo con mi Señor. Pueblos solos, batid las manos, alabad a Dios con voz de júbilo. Pueblos solos, batid las manos, alabad a Dios con voz de júbilo, porque Jesús, el Altísimo, es Rey grande sobre la tierra. Porque Jesús, el Altísimo, es Rey grande sobre la tierra. Pueblos solos, batid las manos, alabad a Dios con voz de júbilo. Pueblos solos, batid las manos, alabad a Dios con voz de júbilo, porque Jesús, el Altísimo, el Rey grande sobre la tierra. Porque Jesús, el Altísimo, el Rey grande sobre la tierra. Porque Jesús, el Altísimo, el Rey grande sobre la tierra. Porque Jesús, el Altísimo, el Rey grande sobre la tierra. Aleluya. Esta es una fiesta, aleluya. Y es una fiesta pentecostal. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Esta es una fiesta pentecostal. Aleluya, porque aquí adoramos a un Dios vivo, a un Dios que se mueve en el poder de su Espíritu Santo. Gloria al Señor. Aleluya, aleluya. Gloria al nombre del Señor Jesús. Esta es una fiesta, hermanos. Esta es una fiesta, fiesta Pentecostés. La fiesta no es un funeral. Esta es una fiesta. Esta es una fiesta, no es un funeral. Aleluya. Vamos a celebrar con gozo y alegría. Vamos a celebrar Jesucristo por la eternidad. Esta es una fiesta, no es un funeral. Esta es una fiesta, fiesta
aleluya, aleluya, aleluya. Gloria al nombre del Señor Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. Qué hermoso, hermanos, adorar al Señor. Glorificar al Señor es lo más grande que le puede pasar a una persona. Gloria al Señor. Bien, hermanos, vamos a esperar pues que los niños pasen a sus clases. A la escuela bíblica vengo con amor, porque Jesucristo vino y me invitó. Cosas muy hermosas Él me va a enseñar en la escuela bíblica dominical. Como ha creado todas las cosas Él me va a enseñar. Los pajaritos, las mariposas Él me va a enseñar. Como es el cielo y los luceros Él me va a enseñar en la escuela bíblica dominical. Como ha creado todas las cosas Él me va a enseñar. Los pajaritos, las mariposas Él me va a enseñar. Como es el cielo y los luceros Él me va a enseñar en la escuela bíblica dominical. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Señor. Qué bueno es adorar a Dios, ¿verdad que sí, hermanos? Qué bueno es reconocer que Él es Dios. Amén. Que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Que pueblo suyo somos y ovejas de su prado. ¿Y qué debemos hacer los que somos ovejas de su prado? Entrad por sus atrios con alabanza, alabadle. ¿Qué más? Bendecid su nombre. ¿Por qué? Porque Él es bueno. Porque Él es bueno. ¿Con cuántos Él ha sido bueno? ¿Con cuántos Él ha sido bueno? Que eso nunca se nos olvide, hermanos. Dios ha sido muy bueno con nosotros. Amén. Muy bueno. Día tras día vemos su misericordia. Eso tiende a olvidársenos. No se le olvide que eso tiende a olvidársenos. Por eso David dijo: bendice alma mía Jehová, y no olvides, porque tendemos a olvidar. Eso fue lo que Dios le dijo a Israel: cuando entres a la tierra que te voy a dar, no te olvides. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, porque tendemos a olvidar. Tendemos a olvidar quiénes somos, quién nos ayuda, quién nos guió, quién nos dio la mano, la iglesia, las bendiciones de Dios, todo lo que Dios ha hecho con nosotros a través de la iglesia. Hermano, tendemos a olvidar. Así que Dios nos ayude a que no olvidemos. Amén, amén. Bueno, hermanos, Dios les bendiga una vez más. Quiero dar algunos anuncios. Entre ellos queremos recordar a todos: esta noche tenemos culto de encuentro de amigos. Amén. Esta noche tenemos culto de encuentro de amigos. Así que qué bueno que no se lo pierda. Venga, vamos a estar en el culto. No sé si tienen por ahí los hermanos de evangelismo ya el flyer para que puedan los hermanos observarlo. Tenemos nuestro culto de encuentro de amigos esta noche. Y qué bueno, hermanos, que cada que tengamos este culto podamos traer personas que nos acompañen a este culto. Amén. Invite amigos, invite vecinos, invite compañeros de trabajo. Amén, hermanos. Los niños invitan niños. Los jóvenes invitan y también a otros. Las damas invitando damas, los caballeros invitando caballeros. Pero hermano, no se venga solo, tampoco se quede en casa. Venga e invite una persona. Amén.
Es parte de nuestra labor también, hermano, de cómo llevamos el evangelio a las personas. En la Biblia hay un hombre, su nombre era Andrés. Andrés no era un gran predicador, por lo menos la Biblia no lo deja ver así, pero llevaba a la gente para que Pedro les predicase. Amén. Así que Andrés, esa era su función. Él no era predicador, pero hacía que la gente llegara, y cuando llegaban, Pedro era el que predicaba. Amén. Bueno, hermanos, también este martes tendremos todos los bautizados en el nombre de Jesús. Tendremos Santa Cena el día martes con la ayuda del Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios, es parte de nuestra vida cristiana y sí que debemos participar de ella, hermanos. Así que cordial invitación. También esta semana, el día lunes, comienza nuestra gran escuela bíblica vacacional. A ver si tienen por ahí el video, gracias, ahí está. Escuela Bíblica Vacacional, este lunes comienza con la ayuda de nuestro Dios. Mañana. Somos la nueva generación que permanece en el Señor. En su palabra hemos confiado y la victoria Jesús nos ha dado. Hey, ¿sabes que vienen pocos días? Sí, Mercy, nuestra escuela bíblica vacacional. Vamos a anunciárselo a los demás. ¡Sí, vamos! Chicos, la próxima semana es nuestra escuela bíblica vacacional. ¡Sí! Seguro, al 6 de julio, no te lo puedes perder. Hora de 6 de la tarde a 8 de la noche. Los esperamos. Justicia y verdad, yo quiero permanecer. Aunque un niño soy, es mi rey, es mi Dios. Yo quiero vivir para él. Amén. Somos la nueva generación. ¿Cuál es el lema de la escuela bíblica vacacional? No se queden solo con los niños gritando. Lo más importante no es la invitación, lo más importante que es lo que les vamos a enseñar. ¿Qué les vamos a enseñar esta semana a los niños? La obra del Espíritu Santo. Amén. Así que ese será el tema para esta semana de la escuela bíblica vacacional, la obra del Espíritu Santo. Y queremos invitar a todos los padres, hermanos, ayúdenos a ayudarle con sus hijos. Ayúdenos a ayudarle con sus hijos. ¿Y cómo nos ayudan ustedes con sus propios hijos? Trayéndolos. ¿Qué más? Reforzando lo que le enseñamos aquí a sus niños. Así que usted, hermano, no deje pasar una semana sin hablar con su niño. ¿Qué le enseñaron? Explícame lo que te enseñaron. Déjame saber qué aprendiste en la escuela bíblica. Amén. ¿Qué aprendiste en la clase del día domingo? Hermanos queridos, la labor que tenemos hoy como padres es de mucha responsabilidad. Y nada más duro que, hermanos, haber tenido nuestros niños en la iglesia y que crezcan y que se nos vayan afuera. Eso es duro, hermanos. Así que quiero invitarle para que hagamos este trabajo y lo hagamos bien hecho para que ellos se queden aquí. Amén. Amén, hermanos. Que ellos se queden en Dios, entiendan los caminos de Dios y se enamoren de Dios. Gloria al Señor. Así que tendremos la escuela bíblica vacacional. También, hermanos, queremos recordar a todos, estamos celebrando los 65 años de las misiones de la iglesia. Amén. Nosotros somos fruto de una misión. Amén, hermanos. Así que estamos invitando a todos los hermanos que quieran y ojalá se dispongan a ir, para que en el mes de enero del año 2025 vayamos a la ciudad de Cali, Colombia. Amén.
Vamos a estar en la convención misionera donde se van a estar celebrando los 65 años de la iglesia y vamos a tener representación de todos los países donde la iglesia hace misión. Amén. Así que ya por ahí la hermana Ana creó el grupo de WhatsApp donde vamos a estar inscribiendo a los que se vayan, o los que vayan a ir a este programa. Amén. Así que quiero pedir el favor que nos levanten la mano y tomemos notas si algunos de aquí de pronto no están inscritos todavía y quieren ir con nosotros. La idea es viajar entre el 1 y el 2 de enero y ya la convención empieza el 3, 4 y 5 de enero. La idea es quedarnos, termina la convención el día lunes. El día martes hay un bus contratado para ir al Parque del Café. No, amén por la convención. No por la ida al Parque del Café. Esa es la extra. Nadie dijo amén por la convención, pero el Parque del Café hasta se sonrieron aquí. Hermanos, la convención es una tremenda bendición. La idea es que están organizando para que incluso sobre la grama del estadio se pueda poner silletería. Eso hay algo que acondiciona para tener 60,000 personas reunidas en esa convención. Amén. Así que va a ser una bendición. Pero terminada la convención, renovados, llenos del Espíritu Santo, ahora sí, la idea es irnos al Parque del Café un día. Amén. Todavía eso no está asegurado, pero no cuente con ello, pero la iglesia en Colombia está bregando a hacer algo para ver si ellos costean la ida al Parque del Café. Así que gracias a Dios, amén, a las misiones, no a todos los que van al evento, sino a los que vamos de otros países. Puede ser que la iglesia está haciendo el esfuerzo de costear esa ida allá, pero vamos a estar un día en el Parque del Café. La idea mía es que nos quedemos en esa misma zona porque la iglesia ya tiene solo un día de ir al Parque del Café. A mí me gustaría el siguiente día que hiciéramos un recorrido por los pueblos del Quindío, que pudiéramos quedarnos los que vayamos un día más y hacer un recorrido por los pueblos del Quindío y ya cada quien regresar. Pero hermanos, de todas maneras, estamos sujetos al tiempo, al horario, sus trabajos. Así que, por favor, los que estén interesados, súmense al grupo que vamos a tener y ahí estaremos dialogando cómo vamos a organizar. Si alguien tendrá que venirse antes, no habrá problema. Lo sentimos por el que tenga que venirse antes, pero los que puedan quedarse ese día más, esos 2 días más, va a ser de grande bendición también y vamos a compartir. Amén. Levanten la mano los que hasta el momento piensen que pueden ir a ese evento. Levanten la mano para nosotros registrarlos aquí. A ver, por aquí. El hermano Jorge, el hermano Esteban, el hermano Samuel, la hermana Tita. ¿Sí? ¿Quién más? La hermana Inés. La hermana Neri, la hermana Ruby. ¿Quién más? El hermano Santiago. No, Santiago no se pierde eso. Amén. La hermana Gilma, la hermana Cecilia, la hermana Judith. ¿Alguien más? El hermano Jorge Paredes. Señora. Sí, lo que pasa es que no podría. Yo quiero más de ti
y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Mañana vamos a ofrendar de lo recibido de la mano de Dios. Amén. ¿A cuántos Dios ha bendecido? Amén. Hermanos, ¿a cuántos Dios ha bendecido? Amén. Como que no a todos. ¿A cuántos Dios ha bendecido? Amén. Dios nos ha bendecido. Nos ha ayudado y nos seguirá ayudando. Y yo le invito, hermano, no damos de lo que nos sobra, demos con esfuerzo. Créame, demos con esfuerzo. Es una bendición aportar. Dios no necesita dinero, pero su obra sí. Y gracias a todo lo que ustedes aportan, hermanos, lo decía la hermana Melanie esta mañana, tenemos todo esto, el templo, un lugar tan cómodo, gracias a Dios. Tenemos los parqueaderos, todos esos terrenos, estamos construyendo la casa. Gracias a ese aporte de la iglesia aquí en el mundo, la iglesia puede hacer misiones. Estamos en cerca de 50 países alrededor del mundo. ¿Sabe eso cómo se hace, hermano? Por una iglesia que sabe ofrendar, sabe diezmar y sabe contribuir con la obra de Dios. Amén. Así que qué bueno, hermanos, hacerlo y hacerlo para Dios y hacerlo con alegría. Amén. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Bueno, hermanos, entre tanto que los hermanos toman la ofrenda, también recordar la actividad del próximo sábado. ¿Cuál es? Tenemos ayuno el próximo sábado con la ayuda de nuestro Dios. Y el domingo tenemos la actividad pro templo que hacemos cada mes. Así que, hermanos, todas estas actividades son una bendición. El ayuno el día sábado vamos a estar orando por nuestras necesidades, nuestras peticiones, pero vamos a estar orando aquí en Aruba por el país de Haití. Amén, hermanos. Esperamos a todos nuestros hermanos de nacionalidad haitiana también que puedan acompañarnos para estar orando por su país. Amén. Ayer la iglesia en Colombia estaba ayunando por Haití, hermano, y eso me parece muy bonito, que la iglesia esté identificada haciendo oración y ayuno
por las situaciones difíciles de algunos lugares y países. Amén. Así que, hermanos queridos, les invito para que estemos en nuestro ayuno el próximo sábado y también orando a Dios por nuestra vida, nuestras necesidades, nuestros proyectos, por el mundo. Esto está delicado. Eso porque vivamos aquí en Aruba y Aruba es tranquilo, pequeño, no quiere decir que esto en el mundo no está grave, hermano. La situación del mundo está bien delicada. Cada día, hermano, nos avecinamos a que esta guerra siga a otros niveles más altos. En vez de detenerse, tienden a aumentarse. Y, hermano, el día que eso se escale a una guerra de ese nivel, es mejor tener incluso hasta algunos enlataditos por ahí guardados. Sí, a veces vivimos muy lejos de la realidad, hermanos. A veces vivimos muy lejos de la realidad. Pero es importante entender esto, hermanos, el mundo, la situación, cómo está, y vivamos prendiditos de la mano de Dios. Vivamos prendidos de la mano de Dios. Amén. Así que, hermanos, cordial invitación para que estemos en los programas. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, estén de pie, vamos a orar a Dios. Vamos a elevar una oración a Dios por las peticiones y las necesidades, y vamos a orar también por los que cumplen años, y vamos a cantar un par de canciones más de alabanzas a nuestro Dios. Amén. Vamos a orar, hermano. Hay peticiones, hay necesidades. La hermana Carolina, un familiar de ella ha partido a la eternidad. Vamos a estar orando en favor de ellos. También la hermana Ruth me pedía oración por una persona. Vamos a orar por la mamá de nuestra hermana Alba. Vamos a orar por la hermana Benet, nuestra hermana Shirley también. No dejemos de orar por ellas. Amén. Y por todas las necesidades que hayan. La hermana Shirley, la esposa del hermano Eberto, vamos a presentarle delante de Dios. Y bueno, también tenemos hermanos que cumplen años esta semana. El hermano Guillermo Sepúlveda, amén, cumpleaños. La hermana Bellaneri Lozano, el hermano Guillermo y la hermana Bella están cumpliendo años hoy, ¿verdad? Así que vamos a estar orando en favor de ellos. El hermano José Koch, la hermana Graciela y la niña Grace también cumple años esta semana, así que vamos a orar también por ello. Hermano, levante sus manos y dígale a Dios que nos ayude. Señor Jesús, Padre bendito, te damos gracias. Tú eres bueno, infinitamente bueno, Señor. ¿Cómo olvidarnos de tanta bondad y de tanto amor y de tanta misericordia? Yo te ruego, Dios, que tú nos ayudes y que ayudes a mis hermanos en cada necesidad, en cada momento difícil por el que estén pasando. Sea por la pérdida de un ser querido, Dios, por la enfermedad en sus cuerpos o alguien cercano a ellos. Te ruego que los ayudes, que los bendigas, que los fortalezcas, que los sanes, que los restaures, que los levantes, Dios, que les ayudes de manera muy especial, Señor. Como te ruego que ayudes a mis hermanos, Dios eterno. Bendíceles, Padre Celestial, bendíceles, Señor. Ayúdales, Dios, ayúdalos, Dios. Tu mano bendita con ellos, Señor Jesucristo, te lo ruego. Tu mano bendita, Dios, fortaléceles y ayúdales. Te pedimos, Dios, por los hermanos que cumplen años. Como te ruego que los bendigas y los ayudes, que los respaldes y estés con ellos, Señor. Oh Dios bendito, en cada área de sus vidas sé con ellos, Dios.
El hermano Guillermo, Dios, bendícele, ayúdale, Dios, sé con él. La hermana Bella, Dios, bendícela, ayúdala, Dios, respáldale. Oh Dios eterno, el hermano José Koch, la hermana Graciela, bendíceles, Dios. Guíales, cuídales, ayuda a mis hermanos, Dios. La niña Grace, bendícela, Dios, cuídala, guárdala, dirígela. Bendice a sus padres, Dios eterno. En el nombre de Jesús, oh Dios maravilloso, te lo pedimos. En tu nombre santo, Señor. En el nombre de Jesús, aleluya. Restauranos, avívanos, oh Dios, sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios, oh Dios.
Aleluya. ¿Por qué no le da ese aplauso al Señor en esta mañana? ¿Por qué no reconoce que Él es grande y fuerte? Alábelo un momento. Si tiene un problema, dígale: Dios, tú eres grande y fuerte para ayudarme. Si tiene dificultades, dígale: Señor, pero tú eres grande. Si está enfermo, dígale: Dios, tú eres grande y fuerte. Si tienes alguna crisis, qué bueno decirle a Dios: Señor, tú eres grande y fuerte, Dios mío. Aleluya. Grande y fuerte es nuestro Dios. Gloria al Señor. Libro de Deuteronomio capítulo 7, verso 9. Deuteronomio 7, verso 9. Deuteronomio capítulo 7, versículo 9. Amén. ¿Han encontrado todos? Vamos a leer este pasaje de la palabra de Dios. Libro de Deuteronomio capítulo 7, versículo 9. Yo quiero que le prestemos mucha atención. Hoy vamos a hablar sobre Dios estima a los fieles. Amén. Dios estima, Dios aprecia, quiere a los que son fieles. Amén. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. ¿Hasta qué? Hasta 1000 generaciones. Leámoslo una vez más. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Amén. Dios es fiel. Hermano, Dios es fiel. Y lo que usted y yo podemos hacer ante un Dios tan fiel es ser fieles. Amén. Vamos a decirle a Dios: ¿qué sería de nosotros si Él no se hubiera acercado a nosotros? ¿Por qué no cierra sus ojos un momento? ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo y sin dirección. Si no fuera por su gracia y por tu amor. Eso seríamos, hermanos. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, Estaríamos perdidos de no ser por Él. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo y sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia
sería de nosotros, hermanos? ¿Qué sería de nosotros? ¿Dónde estaríamos hoy? ¿Cuántos estaríamos, hermanos, con un gran vacío en nuestro corazón? Créame, hermano. ¿Cuántos de nosotros tendríamos un vacío en nuestro corazón que nada lo llenaría? Pero Él llegó a nuestra vida y cambió nuestra vida y le dio sentido a nuestra vida. Amén. Le dio sentido a nuestra vida. Tomen asiento, tengan la bondad, hermanos. Hermanos y amigos, en la iglesia cada mes trabajamos con un tema y este mes hemos venido hablando acerca de fortaleciendo mi relación con Dios. Repita conmigo, fortaleciendo mi relación con Dios. Y yo quisiera hacerle una pregunta que le hacía ayer a los varones. Teníamos una bonita charla ayer con los varones, importante más que bonita, con todos los varones, y gracias a Dios por los que vinieron. Y ayer les hacía una pregunta: ¿cuánto de lo que usted aprende y escucha se preocupa por llevarlo a la práctica? Y yo quiero preguntarle hoy, hermano, ¿cuánto de lo que escuchamos nosotros en la palabra de Dios lo llevamos a nuestra vida y decimos, tengo que escribir esto porque yo tengo que cambiar? Porque Dios no puede hablarme de la importancia de que mi relación con Él crezca, pero yo sigo el mismo. Esta mañana nos decían en Papeamento cómo fortalecer la relación con Dios. Y a mí no me pueden decir que orando y yo sigo no orando. Eso es extraño. A mí no me pueden decir que mi relación con Dios se fortalece leyendo la Biblia y yo no la leo y sigo igual. Algo ni va bien conmigo y algo no le va a gustar a Dios, ¿verdad? Porque Dios va a esperar que si Él me habla, que yo actúe frente a ello. Amén. Si Dios me habla de la fidelidad y la lealtad, pues hermano, yo debo empezar a revisar mi vida y ¿qué puedo hacer para que yo sea más fiel y más leal? Amén. Así que hermanos, hemos venido hablando acerca de fortalecer nuestra relación con Dios, de crecer más en nuestra relación con Dios. Pero en ese orden de poder crecer en mi relación con Dios, es importante, hermanos, saber que para yo crecer en mi relación con Él, tengo que conocerlo. Esta mañana nos hablaban un poco de eso. Y conocer a Dios significa, el que conoce a Dios sabe lo que a Dios le agrada. Amén. Dígame en algunas cosas que no le agrade a Dios de los cristianos, no del mundo. Dígame en algunas cosas. Que un cristiano mienta, que desobedezca. Dígame en algunas más. Que sepa hacer lo bueno y no lo haga. Que tenga algunos ídolos en su vida, porque aunque somos cristianos, a veces hay personas que idolatran más el trabajo, un negocio, un hijo que a Dios. Los hijos se quieren, pero no más que Dios. Mis hijos los quiero y mucho y haríamos cualquier cosa por ellos, pero primero es Dios. Amén, amén. Primero es Dios antes que ellos mismos. Amén. ¿Qué más no le gusta a Dios? ¿Para qué dicen el chisme? Sí. A Dios no le gusta la deslealtad. Y ese tema de la deslealtad, hermano, la falta de lealtad hoy en el mundo y en la iglesia es muy alta. A veces no hay lealtad. No hay lealtad. Conozco personas, hermanos, que esta semana hablaba con el presidente de la iglesia y
uno hay cosas que no logran entender y Dios creo que menos. Porque hay gente que nació en la iglesia, creció en la iglesia, aprendió en la iglesia, tocó los instrumentos de la iglesia, se formaron en la iglesia y después se van hablando de la iglesia. Y eso, hermano, yo no necesito matar, robar o adulterar o fornicar, pero un acto de deslealtad de esos es muy alto. Eso dice lo que hay en el corazón de una persona. Así que, hermanos queridos, necesitamos conocer lo que a Dios le agrada. Amén. Y déjeme decirle, a Dios le agrada a las personas fieles. Y fidelidad, el término fidelidad se traduce obediencia, lealtad, integridad. Eso es fidelidad. La infidelidad es lo contrario a lo que es fidelidad. Así que infidelidad es todo aquello que no va de la mano con obedecer. Todo aquello que no va de la mano con la lealtad y todo aquello que no va de la mano con la fidelidad, eso es infidelidad. Es desobediencia, es deslealtad, es traición a Dios, traición a la iglesia, traición a lo que Dios nos ha enseñado y a todo lo que nos rodea. Amén. ¿Por qué debemos ser fieles, hermano? Porque el Dios que tenemos es fiel. Amén. La primera razón por la que debemos de ser fieles ni siquiera es porque nos vaya bien, aunque nos irá bien. El que gana de ser fiel es uno. Yo solo conozco que la gente fiel les va a ir bien. Y créalo, hermano. Pero, hermano, ese no debe ser ni siquiera la principal motivación para que un cristiano sea fiel a Dios y sea fiel a lo que le rodea, su familia, su esposa, sus hijos, su entorno, la iglesia. Hermano, no, hay que ser fieles porque el Dios que tenemos es fiel. Amén. La fidelidad en Dios es parte de su naturaleza. Eso quiere decir que Dios en su naturaleza es fiel. Dios no puede ser infiel. Por eso es que la gente, aunque se vaya, Dios sigue siendo bueno con ellos. Y eso es un peligro, porque a veces la gente se va y les va bien. Y ellos dicen, pero es que mira que me fui de la iglesia y me fue bien. Pero no es por ti, es porque Él es fiel. Pero cuando pase factura de eso, la cuenta va a ser grande. Hermanos, Dios en su naturaleza es fiel. Dios no cambia. La Biblia dice en Malaquías, porque yo Jehová no cambio. Dios no varía. Escuchen, Dios no deja caer a tierra sus palabras. Con lo que Dios se compromete, Dios lo va a cumplir, porque Él es un Dios de pactos. Porque Él es fiel a lo que promete, hermano. Dios lo que ha dicho, lo cumple. Su palabra no va a caer a tierra. El cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. Se seca la hierba, se marchita la flor, mas la palabra de Jehová nuestro Dios, dígalo fuerte, hermano, la palabra del Señor permanece para siempre. Así que este Dios que usted tiene es fiel. Amén. Este Dios que tenemos es fiel. Es fiel en todo lo que ha dicho. Tanto así, cuando los que han leído el libro de Oseas, y les recomiendo que se lea el libro de Oseas, el libro de Oseas cuenta la historia. Dios quería que conociéramos la historia del profeta Oseas, cómo se casó con una esposa infiel. Y la esposa infiel de Oseas, habiéndola él recogido y educado hijos que no eran de él, va y se busca otro y le tiene más hijos. Y Oseas vuelve y la recoge y le extiende su misericordia.
Eso no lo hace usted ni yo tan fácil. ¿Verdad que no? No, eso no se hace tan fácil. Pero ¿sabe por qué Dios dejó que eso sucediera en la vida de Osea? ¿Y por qué nos lo cuenta en la Biblia? Para contarnos que aunque usted y yo seamos infieles, Él vuelve y nos recoge con su misericordia, con su bondad, con sus manos de amor, nos extiende su bondad. Hermano, alabe a Dios, aleluya. Si Dios no fuera fiel, usted y yo no estaríamos aquí. Aquí no estamos por la fidelidad nuestra, estamos por Él. Digan amén. Amén, hermanos. Dios es fiel. Pero eso debe preocuparme a mí en mi nivel espiritual, a cómo yo actúo con alguien que es así. ¿Qué tanto yo realmente entiendo la fidelidad de Dios? No solo para glorificarle, no solo para exaltarla, no solo para tener seguridad y confianza. Hermano, ¿cuánto yo entiendo la fidelidad de Dios para yo serle fiel? Porque, hermano, yo veo que la gente en sus trabajos, cuando tienen un buen empleo, la gente habla bien, cuida ese trabajo, llegan temprano a ese trabajo y se van. ¿Y por qué? Porque me va bien, el patrón es excelente, me ayudó para la casa, me ayudó para el carro, me da permisos, me da vacaciones, me da bono. Hermano, uno quiere cuidar esas relaciones humanas. Hermano querido, si alguien nos brinda eso y le somos fieles y le ayudamos, déjeme decirle cuánto no ser fieles y valorar la fidelidad de Dios con nosotros, cuánto no apreciar la bondad de Dios con nosotros. Pero, hermano querido, a veces cambiamos a Dios como la esposa de Oseas. Esa infidelidad de la esposa de Oseas es la infidelidad de Israel y muchas veces de nosotros. Cambiamos a Dios, dejamos a Dios. Nos aparece algún otro pastor por ahí y nosotros cambiamos. Hay gente que no es sino, hay gente que vale lo que le pongan un poquito más. Pero, hermano querido, eso no es la fidelidad. Y eso no es lo que Dios quiere de nosotros. Hebreos 2:17 dice, y Hebreos capítulo 3 versículo 1, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y ¿qué? Y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. ¿Sabe algo, hermano? ¿Sabe qué costó que usted y yo tengamos salvación? Lo que dice ese versículo en sus primeros renglones, por lo cual debía ser en todo. ¿Sabe qué hizo Dios? Fiel a su palabra, por amor a nosotros, para salvarnos, se hizo semejante a nosotros. Eso es lo que dice la Biblia en Filipenses capítulo 2. Haya en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Pues Dios, para mostrar su fidelidad, se hizo hombre y llegó hasta nuestro nivel. Ese es el Dios que usted tiene, hermano. Hay que salvarlos. Dije que los iba a salvar, los voy a salvar. El precio no importa, precio de sangre. Me haré hombre e iré hasta la cruz del Calvario para que ellos puedan ser perdonados, puedan tener paz y puedan tener salvación. ¿Sabe por qué tenemos eso hoy? Porque el Dios a quien vinimos a cantarle hoy es fiel. Por eso no se quede en casa, venga a adorar a Dios. Porque nuestra deuda nunca será pagadera. Nunca le podré pagar a Dios. Nunca. Nunca le podremos pagar a Dios. Nunca. Así que Él es fiel. Su naturaleza es ser fiel. Apocalipsis capítulo 19 versículo 11, así dice el fiel y verdadero.
Hermano, Él es fiel. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba, dígalo fuerte, fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. ¿Sabe quién es Dios? Él es fiel y verdadero. Dios no se contradice, porque Dios no se puede negar a sí mismo. Amén. Segunda de Timoteo 2:13. Hermano, Dios no se niega a sí mismo. 13. Si fuéramos infieles, dígalo con fe, con seguridad, Él permanece fiel. ¿No le da eso alegría, hermano? ¿No le da alegría eso? Porque hemos sido infieles, ¿verdad que sí? ¿Hay alguien aquí que haya sido infiel? Como la mitad de la iglesia. Gracias a Dios por los que no. Si fuéramos infieles, este Dios permanece fiel, aleluya. ¿Y sabe por qué Él permanece fiel? Porque Él no puede negarse a sí mismo. Gloria al nombre de Jesús. Él no niega su fidelidad porque su naturaleza es ser fiel. Hermano, usted está aquí por la fidelidad de Dios y alabe a Dios porque Él es fiel. Alábelo, hermano, porque Él es fiel. No estamos por buenos aquí porque Él es fiel. Pero eso debe llevarme a reflexionar a mí y a pensar cómo actúo yo con Él, con las cosas de Él, con la iglesia, con su palabra, con el testimonio, con mis actitudes. ¿Qué digo? ¿Qué hablo? ¿Cómo me comporto? Hermano querido, la naturaleza de Dios es ser fiel. Y Él ama y estima a los fieles. Y quiero que me entienda esto, y nuestra relación con Él está en torno a nuestra fidelidad. Amén. Así que bueno que lo entendamos, hermanos, niños, jóvenes, iglesia, visitas. La vida de un cristiano gira en torno a su fidelidad a Dios. Si nos dicen, hey, ¿en qué está relacionado? ¿Cómo me relaciono con Dios? ¿En qué se basa mi relación con Dios? En fidelidad. Él es fiel y Él espera que yo sea fiel. Amén. Y hermano, la fidelidad a Dios, yo quisiera preguntarle, ¿la fidelidad a Dios se traduce en fidelidad a quién? Cuando usted es fiel a Dios, ¿cómo le es fiel a Dios? Obedeciendo su palabra, pero se traduce en lo que yo actúo con el prójimo. Porque yo a Dios no le puedo mentir. Yo a Dios tampoco le puedo ayudar. Yo a Dios, amarlo a Él, le demuestro el amor cuando amo a mi hermano. Así que cuando yo no soy leal, yo no estoy siéndole leal a Dios. Cuando yo no soy fiel a muchas áreas de mi vida, en la iglesia, a los hermanos, en la familia, la esposa, el esposo, los hijos y viceversa, hijos a padres, hermano, estamos siendo infieles a Dios. Amén. Dios es fiel y su naturaleza es ser fiel. Pero hermano, toda nuestra relación con Dios se basa y se estructura en la fidelidad. Y un cristiano fiel amará a Dios y amará a su prójimo. Amén. Un cristiano fiel ama a Dios. ¿Y cómo demuestra que ama a Dios? Cuando ama a su prójimo, cuando ama a su hermano, cuando ama lo que Dios ama, cuando cuida lo que Dios cuida. Amén. Pero déjeme decirle algo, hermanos, la fidelidad tiene un precio. Y normalmente el precio de la fidelidad es alto. Por eso la mayoría de gente prefiere ser infiel. Y uno de los problemas del mundo hoy es que no hay fidelidad.
Uno de los problemas del mundo es que no hay fidelidad, ni en los hogares, ni en las familias, ni entre hermanos, ni entre amigos, ni en la sociedad. No hay fidelidad en el mundo. Y es que la fidelidad, hermano querido, tiene un alto precio. Normalmente la gente, para no seguir el proceso y el pagar el precio de la fidelidad, la gente le echa atajos. Así que si llegar a una meta me cuesta esfuerzo, sacrificio, disciplina. Si hablamos de la iglesia, para llegar a ciertos lugares o posiciones, tengo que ser buen cristiano, tengo que ser bueno en la familia, tengo que ser bueno en el servicio, tengo que ser un buen orando, tengo que ser bueno leyendo la Biblia, tengo que ser fiel. ¿Sabe qué hace la gente? Se salta eso y le echa mano por acá y solucionan ellos. Porque la gente no quiere pagar el precio de la fidelidad. La gente quiere mirar cómo le recorto el proceso de la vida, de la relación con Dios, de lo que Dios quiere darme, pero yo quiero resolverlo a mi manera. Y cada que hacemos eso, hermano, aunque creamos que estamos haciendo bien, traeremos problemas. Así que Abraham hizo algo que no debió haberlo hecho, y lo hablábamos ayer con los varones. Dios le dijo a Abraham y a Sara: les voy a dar un hijo. ¿Qué había que hacer? Obedecer a Dios. ¿Qué había que hacer? Esperar. Pero como el tiempo estaba pasando y nada que se veía la respuesta de Dios, como se quería algo pero no se veía todavía de Dios, ¿qué hicieron ellos? A Sara se le vino una brillante idea. ¿Qué tal, Abraham, si tú te acuestas con mi criada? Y claro, había algo establecido, que lo que pasa es que, aunque parecía pecado, realmente no lo era en el efecto en ese tiempo, porque una criada no es como alguien que trabaja hoy en una casa. El dueño de la casa era dueño de todo, de la criada y de los hijos que ella tuviese. Así que si él se llegaba a ella, en cierta manera no estaba desobedeciendo, no estaba cometiendo un delito a ese nivel, pero no era el plan de Dios así. El problema, hermano querido, es que no fue lo que Dios dijo. Mira, Dios le dijo a Abraham: a ti y a Sara les voy a dar un hijo. ¿Cómo? Ese no es su problema, eso lo resuelvo yo. Pero nosotros queremos ayudarle a Dios, y hay cosas donde cuando tú metas la mano, aunque tengas buena intención, le puedes dañar a Dios el plan. Y eso lo han hecho muchos cristianos. Porque, hermano, la fidelidad tiene un precio. Abraham y Sara, es que nos estamos arrugando cada día más. Sígase arrugando y espere. Es que estamos más viejitos, no importa, Dios dijo y yo le creo. Es que Dios lo prometió, pues si Dios lo prometió, Dios lo va a cumplir. Y aunque parezca que no, Dios moverá cielo y tierra, pero lo hace. Porque la naturaleza de Dios es ser fiel. Pero, hermano querido, a veces le queremos ayudar a Dios. Y cuando yo le meto la mano a lo de Dios, yo daño. Un hermano, un pastor amigo, él decía, una frase de él que él decía es: la mano del hombre es pudridora, lo que toca lo daña. Así que él decía: yo dejo que Dios haga lo que él va a hacer, porque cuando yo meto la mano tiendo a dañar la bonita obra de Dios. Hermanos queridos, la fidelidad tiene un precio. Y el precio de la fidelidad es alto y mucha gente no lo quiere pagar. Prefieren saltárselo. Prefieren no hacerlo. No sujetarse, no seguirlo, no seguir los pasos, no caminar como Dios dice. Ellos prefieren saltarlo. A Daniel la fidelidad a Dios le costó que pasara una noche con los leones hambrientos.
Y no fue por él, fue porque Dios le cerró la boca a esos leones. Pero la fidelidad, y usted se imagina un hombre que lo metan con leones hambrientos. El rey Darío al otro día muy temprano se levantó a saludar y a decir, porque él no quería, pero allá le costó la fidelidad a Daniel ir al foso de los leones. Y Darío lo saludó y le dijo: Daniel, Daniel, siervo del Dios Altísimo, el Dios a quien tú sirves. Mire lo que le dijo Darío: el Dios a quien tú sirves te ha podido librar de la boca de los leones. Y Daniel se paró con firmeza y dijo: Rey, para siempre vive, para siempre Él es fiel. Me envió anoche un ángel y le cerró la boca a los leones, y aquí estoy. Hermano querido, pero la fidelidad le costó a Daniel una noche en el foso de los leones. La fidelidad le costó a los 3 jóvenes hebreos el horno de fuego. Es que la fidelidad tiene un precio. Por eso la mayoría de gente no la quiere pagar. Por eso la gente no quiere ser fiel, ni al trabajo, ni a la esposa, ni a los hijos, ni al hogar, porque hay un precio a pagar en eso. Ni a la iglesia, ni al servicio, ni a Dios, ni al proceso que Dios lleva. Pero la fidelidad tiene un precio. Así que Sadrach, Mesach y Abednego tuvieron que ir al horno de fuego, y el rey se los mandó a calentar 7 veces más de lo acostumbrado. Si uno hace, imagínense ese horno echando humo. Y el rey les dijo: párenlos allá para que ellos miren cómo va a estar ese horno. Párenlos allá. Y ellos estaban viendo que ese horno, hermano, hervía. Lo que metieran allá se iba a derretir. Así que el horno en su base tenía arena, y esa arena, lo que tocara al nivel de lo que estaba caliente, lo iba derritiendo. Ellos sabían dónde los iban a meter, pero la fidelidad tiene un precio. Y el precio de la fidelidad de esos 3 muchachos fue decirle al rey, cuando el rey dijo: están preparados Sadrach, Mesach y Abednego, para que cuando suenen los instrumentos de música, el arpa, la zampoña, el tamboril y todo ello, ustedes se postren ante la imagen que hemos levantado. Yo me imagino, ¿usted cree que ellos eran los únicos hebreos que estaban allá? Ya habían otros hebreos que estaban arrodillados. Y yo me imagino que le decían: Sadrach, agáchense. Mesach, agáchense. Eso lo arreglamos después. Salven la vida. Arreglen eso. Arrodillémonos todos y después cualquier cosa hacemos. Pero ellos dijeron: no. Sadrach, Mesach y Abednego están listos. Y Sadrach, Mesach y Abednego le dijeron al rey: Rey, una cosa queremos decirte. No es necesario que respondamos sobre este asunto. Lo tenemos claro, rey. Lo tenemos muy claro y definido. El Dios que tenemos es fiel. Y rey, Él nos puede librar de tu mano. Pero mire la fidelidad. Pero si Él decide que no nos va a librar de su mano, de tu mano, rey, no nos postraremos ante tu imagen, ni nos arrodillaremos ante ella. Oh rey, tírenlos allá. Y cuando los tiraron, el rey dijo: ¿a cuántos tiraron? Porque el rey le tenían una ventana, el horno tenía una ventana especial para que el rey mirara la gente que estaba allá. Y el rey, mirando por la ventana, dijo: ¿cuántos tiraron?
Y le dijeron: rey, a 3. Y el rey dijo: yo veo a 4. Yo veo a 4. ¿Y sabes qué dijo el rey? El cuarto es diferente. El cuarto es diferente. El rey era un rey pagano, no conocía a Dios, pero sabía la diferencia, y él dijo: el cuarto parece el hijo de los dioses. Pues ¿sabe qué hizo el Señor? Se metió con los fieles. Dios se metió con los fieles al horno de fuego. Hermano querido, la fidelidad tiene un precio, pero la fidelidad también tiene recompensa. Dios se metió con los fieles al horno de fuego. Y eso es importante entenderlo. Pagaremos el precio de la fidelidad. A veces lloraremos, a veces sufriremos, a veces no nos darán lo que queremos, a veces lo que yo recibo no es lo que quiero. Pero ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a actuar? ¿Qué decisión voy a tomar? ¿Negociaré mi fe, mi principio, mi lealtad, mi obediencia? ¿Qué voy a hacer? Mucha gente la negocia. Tenga la seguridad que a Daniel también tuvieron que decirle: Daniel, no ores esta tarde que van a pasar revista. No te pongas a orarle a Dios esta tarde, hoy pasan revista. Nosotros te decimos cuando vienen, porque uno siempre encuentra hasta hermanos en la fe que le ayudan a uno para que uno sea infiel. Así que uno va a encontrar personas que uno está queriendo y otro le acaba de decir: tranquilo, yo llevo 30 años en el evangelio. Eso que dijo el pastor no es así. Que los hay, los hay. Amén. Que los hay, los hay. Así que, hermanos, la fidelidad tiene un precio. Dios tenía un plan con un muchacho llamado José. Pero la fidelidad de José salió cara. Cuando usted mire la vida de José, el proceso de la vida de José, hermano, ese muchacho es un ejemplo de permanecer en el proceso hasta que Dios cumpla su propósito con él. Pero José, la fidelidad le costó el desprecio de sus hermanos, porque él tenía que decirle a su papá cómo se comportaban los otros, y como se comportaban mal, él era el que iba ahí. Así que imagine cómo le dirían su hermano a José. ¿Cómo lo tratarían sus hermanos a José? Ahí vino, ahí llegó, véalo, fue fiel. Cuando lo vendieron a Egipto por ser fiel, por la fidelidad de no ir con la esposa de Potifar, que se enamoró de él, lo metieron a la cárcel. Ese es el precio de la fidelidad. Y estando en la cárcel, sacaron a los impíos y al justo en la cárcel. Usted se imagina uno como José, viendo que mandan a llamar, Dios le da un sueño al copero del rey y se lo cuenta a José. Y ahora José, para seguir siendo fiel y darle el sueño de parte de Dios, y le cuenta, ¿usted no cree que a José le pudo llegar el pensamiento: ¿y dónde está Dios conmigo? ¿Cómo que a este copero de un rey pagano se lo van a llevar y lo van a sacar? Y al otro, el panadero también, aunque lo maten, pero lo van a sacar de aquí. Y yo, el cristiano, y todavía aquí en esta prisión. Y luego pasó otro tiempo. No fue que al otro día, no, José le contó la historia y pasó un tiempo, y al cabo del tiempo, hermano, el rey tiene un sueño, y cuando el rey tiene el sueño, el copero se acuerda: hombre, nadie ha podido resolver esto. Y yo me acuerdo que por ahí en la cárcel, un muchacho de los hijos de los hebreos, él me dijo lo que iba a pasar, y así sucedió. La fidelidad tiene un precio. De allá lo sacó Dios. Pero era que él tenía que pasar por
todo ese proceso. Hermano, hay gente que quiere llegar arriba sin aprender a ser fieles y sin seguir el proceso. Cuando una persona no aprende a ser bien y obediente y caminar en Dios, cuando sea una persona normal, si lo ponen en a otro nivel más elevado, será un fracaso, hará daño. Así que, hermano querido, cuando llegó el día de sacar a José, Dios lo sacó y lo puso donde quería ponerlo. Estás preparado para ser el gobernador de Egipto, José. Ahora ya estás preparado. Sabe, hermano, hay cosas que todavía no estaremos preparados, aunque queremos. Aunque nosotros deseamos y queremos y quisiéramos ya, hay cosas que tienen un proceso en Dios. Y hay lugares, posiciones, y hay gente que dice, yo lo haría. No, tú crees que puedes, pero la última palabra y cómo lo haces Dios. Así que, hermano querido, la fidelidad tiene un precio y nos cuesta pagarla. Y yo quiero invitarle esta mañana, apreciemos la fidelidad. Porque el Dios que tenemos es fiel y es fiel con todo hacia nosotros. Dios es fiel, ha sido fiel y será fiel. Amén. Un cristiano fiel ama a Dios, ama a su prójimo, ama a su familia, ama a la iglesia, respetará y cuidará la lealtad. Hermano querido, un cristiano fiel ama, respeta, se sujeta, obedece, no hace las cosas por su motivación, se comporta ante los demás como haciendo las cosas para Dios y sirviendo a Dios. Amén. La fidelidad es un camino que se construye y se camina todos los días. Jóvenes que están aquí, la fidelidad es un camino que se va construyendo todos los días. Con mi diario vivir, con nuestro diario caminar, con las situaciones que enfrentamos. Cuando usted enfrente una situación, la manera en que usted la define y la sortee está definiendo si crecemos o no crecemos, si estamos siendo fieles o no somos fieles. No es que porque yo sea fiel un día, no, es cómo cómo va el proceso de tu vida en cada circunstancia que Dios te permite que enfrentes. Eso demuestra tu fidelidad, demuestra tu humildad, demuestra nuestra humildad. Es que yo no haría esto. Bueno, pero Dios lo permitió para que estés ahí. Amén. Hermanos, la mayor fidelidad de nosotros, lamentablemente, ¿sabe con quién es? ¿Saben con quién somos nosotros fieles en mayor grado? ¿A quién? A nosotros mismos. El problema nuestro es que nuestra fidelidad no es tanto para con Dios ni para con los otros. La fidelidad tiendo a ser fiel a mí mismo, a lo que yo quiero, a mis deseos, a mis emociones, a mis pasiones. Y entonces esa fidelidad a mí mismo es la que me lleva a convencerme de que estoy obrando bien. Pero es la fidelidad a mí mismo, a mis pasiones, a mis deseos, a mis anhelos, a lo que yo quiero, hermano, y no es a nosotros mismos. Eso es lo que Dios menos quiere, que usted y yo busquemos ser fieles a nosotros mismos. Hay que ser fieles a Dios, aleluya, y a lo que Él nos ha enseñado. Y cuando seamos fieles a Dios, seremos fieles a nosotros mismos de la manera que debe de ser. Alabe a Dios, por favor. Lo que queremos, lo que anhelamos, queremos alcanzarlo. Y a veces decimos, es la voluntad de Dios. No, no es la de Dios, es la tuya y la mía. Que mi anhelo lo quiero alcanzar. Y en mi deseo de alcanzarlo, hago lo que Dios no quiere, pero me lo salto. Hermano querido, hay cosas que hacemos, que decimos y pensamos que es la voluntad de Dios, pero no es la de Dios, es la mía y yo quiero hacerla. Amén.
Pero la fidelidad es esperar en Dios. Sara quería un niño. Toda su vida además que lo había anhelado. Solo piense. ¿Cuánto Sara quería un bebé? Yo, hermanas, mujeres que están acá. Ustedes deben de imaginarse cuánto una mujer anhela un hijo, que quiere tener un hijo. Pero en esa época era peor anhelar un hijo, porque era más fuerte el anhelo de un hijo, porque hoy una mujer no puede tener un hijo y la cubre la sociedad, le envían psicólogos, la acompaña la EPS, el AZB, bueno, y le brindan sustento, apoyo y le muestran otras cosas, y ve otras madres a través de YouTube, Facebook, que no pudieron tenerlos y se consuela, ¿verdad que sí? Pero hermano querido, en ese tiempo no había nada de eso, y peor aún, la mujer estéril la trataban de pecadora. Y era una afrenta a una mujer estéril. ¿Sabe lo que era Sara, esposa de un patriarca y no poder tener hijos? Ser patriarca era el padre de toda la generación que venía atrás. ¿Y cuándo sin hijos tenía? Así que Sara dijo, yo tengo que ayudar, yo quiero un hijo. Y cada día es peor, y pasó un año y nada, y Dios no vuelve a hablar, y pasaron 2 años y Dios no se pronuncia, y pasaron 3 años y Dios está calladito, y 5 y nada. No, yo le voy a ayudar a Dios. Abraham, venga, ¿qué tal si le echamos una ayudita a Dios? Se me ocurrió una brillante idea, Abraham. ¿Y sabe cuál fue el otro error de Abraham? Que guardó silencio. Y Abraham, como hombre y líder y patriarca de esa casa, tenía que haber hablado. A veces los hombres nos quedamos callados frente a circunstancias, y Dios nos puso como líderes de la casa para frenar ciertas cosas también, para decir no para maltratar, no, esto no es así, no es así. Hermano querido, esa ayudita a Dios le costó un problema muy serio a Abraham y a toda su familia hasta el día de hoy. Así que hermanos, la fidelidad tiene un precio, y normalmente el ser humano quiere ser fiel a sí mismo, y en ese deseo de ser fiel a sí mismo se salta lo que sea con tal de satisfacer lo que quiere. Cuando a uno le dicen espera, me cuesta aceptar. Cuando a mí me dicen no es el tiempo, yo quiero hacerlo. Cuando a mí me dicen todo tiene su tiempo, hermano, es que eso no se lo inventó ni el pastor. Eso lo dijo fue Dios a través del hombre más sabio que hemos conocido en la Biblia. Se llamó Salomón. ¿Y sabe qué dijo Salomón? Todo tiene su tiempo. Todo. Cuando un muchacho se quiere adelantar un proceso, se mete en problemas. Es que yo soy capaz. Yo era uno de esos que decía, a temprana edad, yo era uno de esos que yo soy capaz, y por capaz mantenía en problemas. Porque uno cree, pero es que no es que tú creas o pienses, es cuándo y dónde y cómo quiere Dios. Así que hermano, qué bueno entender el precio, y qué bueno entender que no se trata de satisfacer mis deseos aunque yo quiera y necesite. Tómate tu tiempo en Dios, todo tiene un tiempo, y la voluntad de Dios nos dice la Biblia en Romanos 12, la voluntad de Dios, hermanos, es buena, agradable y perfecta. Amén. La nuestra es mala, desagradable e imperfecta, y queremos hacerla. Y yo lo hago, y yo voy, y yo decido, y yo tomo la decisión. Pero hermano querido, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Diga gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Qué hacer para cultivar la fidelidad? Tenga una actitud de fidelidad. Hermano, usted y yo no vamos a ser fieles porque salgamos diciendo aquí voy a ser fiel. No, hay que tomar una actitud de fidelidad.
Hay que revisar mis decisiones, mis pasos, lo que estoy haciendo, lo que pienso, cómo hablo, cómo lo digo, qué siembro en alguien cuando yo hablo, qué le quiero decir a esa persona. Hermano, alguien dijo, no es lo que dijo, sino lo que usted quiso decir. Así que a veces, hermano, no es lo que nos dicen, es qué me quiso decir detrás de eso que me dijo. Y yo tengo que, el que quiera ser fiel a Dios y crecer en su relación con Dios, tendrá que tener una actitud de fidelidad. Y hermano querido, para tener una actitud de fidelidad hay que entender que nosotros no fuimos creados para la gloria nuestra. Fuimos y existimos para la gloria de Dios. Y les decía en estos días que hay cristianos y hay personas que creen que Dios existe para la gloria de ellos. Dios no existe para la gloria de William. William existe para la gloria de Dios. Yo no estoy aquí para que se cumpla, para que Dios cumpla mi propósito. Él lo va a hacer cuando Él quiere y cuando Él estime. Y si me quiere ahí, si no me quiere ahí, no me quiere ahí. Pero yo sí existo para la gloria de Dios. Y cuando eso lo tenemos claro, hermano, mire, yo sabré para dónde voy y pondré mi vida en las manos de Dios. Yo haré lo mío, que Dios haga lo de Él. Pero necesito que entender eso. Hay gente, por eso a la gente donde le retroalimenta la prosperidad y que le va a ir bien y que Dios da y que Dios bendice y que espérate y que da esta ofrenda. A Dios hay que darle, hermano. A Dios hay que ofrendarle, hay que diezmarle, hay que ser fiel con los votos. Cada vez que veo esa cartelera me acuerdo. Hay que ser fiel a Dios. Pero hermano querido, yo tengo que ser fiel a Dios y entender la fidelidad a Dios. Pero no pensar que Dios está para hacerme rico. Dios nos va a bendecir y nos va a ayudar y a algunos los hará ricos y les dará muchas cosas. Pero Dios no está para eso. Dios está para que yo, William, cumpla su voluntad. Y la voluntad de Dios es buena, aunque no sea la mía. Y aunque no sea lo que yo quiero. Por eso el cántico que dice, no lo que yo quiera hacer, ni dónde yo quiera ir. Pues ¿quién soy yo que deba decidir? Mi Padre escogerá la senda que es mejor. Cuando tú vayas donde Dios te quiere llevar, Él te pondrá en alto. Y Él te bendecirá. Por eso Moisés, que tenía esto tan claro, Moisés dijo, Moisés, 600,000 hombres te voy a entregar. Y tú vas a ser el jefe de 600,000. Y ellos van a velar por ti, Moisés. Y tú vas a ser el líder de ellos. Y Moisés dijo, arreglemos esto por donde hay que arreglarlo. Señor, es su voluntad donde yo voy a ir. Usted va a estar con nosotros, Señor. Usted me va a acompañar en el camino. Porque si no es así, déjeme aquí haciendo ladrillos y cuidando ovejas. Pero es que vas a ser el líder de 600,000 personas. ¿Sabes lo que se puede hacer con 600,000? Mire, hermano, donde Moisés sufriera un poquito de ínfulas, ni siquiera pregunta por Dios, se va solito. Pero Moisés dijo, no. Si Él va conmigo, yo voy a ir. Si tu presencia va conmigo, yo voy a salir de aquí, Señor, y yo haré tu voluntad. Pero Dios, no lo que yo quiera, ni lo que yo desee, ni mis anhelos. Hermano, la fidelidad a Dios tiene un precio. El que quiera ser fiel a Dios tendrá que asumir una actitud de fidelidad. Número 2, tendrá que tener cuidado de sí mismo. Porque a veces yo no quiero lo que Dios quiere, yo quiero lo que yo, William, quiero. Y eso es tan peligroso que uno no se da cuenta cuando se pasó la línea.
problema, hermano querido, es que yo a veces no me doy cuenta cuando pasé la línea, porque a veces yo pienso que estoy haciendo la voluntad de Dios. ¿Recuerdan la historia de Usa? ¿Usted hubiera agarrado el arca? Yo creo que yo también. Porque uno es así. Pero hermano, Dios dijo, y Usa lo sabía. Usa sabía que Dios no permitía que nadie fuera de los sacerdotes levitas tocaran el arca. No podían. Pero Usa dijo, se cayó. Y es el arca. Y si yo no la defiendo, ¿quién? A veces, hermano, los superhéroes siempre salen. Y cuando Usa tocó el arca y le quiso ayudar a Dios, rompió lo establecido por Dios. Dios lo mató. Ese es uno de los pasajes que a uno a veces cuando lo lee le da tristeza. Pero es el error de hacer lo correcto de una manera incorrecta. Alguna vez prediqué ese tema, el error de hacer lo correcto de una manera incorrecta. Uno a veces quiere meter la mano donde Dios dice, no, ayudarle a Dios, Dios no me puso ahí. Sigue lo que Dios ha dicho. Hermano querido, el precio de la fidelidad es alto y todos aquellos que lo quieran pagar, les quiero decir, para ellos hay bendiciones. Amén. Para ser fiel a Dios hay que aceptarlo a Él como el Señor de mi vida. ¿Sabe por qué yo termino no siendo fiel? Porque no quiero que Él sea el Señor de mi vida. Yo quiero ser el Señor de mi vida. Y cuando yo soy el Señor de mi vida, no me sujeto a Él. Pero cuando Él es el Señor de mi vida, yo haré lo que Él diga. Él es el Señor en todo. Y recuerde esto, Dios es Señor de todo o de nada. No es que Dios es Señor de unas cosas y otras no, porque hay cristianos que cuentan con Dios para unas cosas y otras las hacen ellos. Él es Señor de todo. La gloria es de Él, no una parte, toda. Aleluya. ¿Por qué no alaba a Dios un momento, hermano? Yo quiero terminar diciéndole, hermano, el tiempo siempre, pero yo quiero terminar diciéndole, la fidelidad, Dios la quiere ver en nosotros. Pero en la fidelidad, para llegar a la fidelidad hay que tener una actitud de revisar muchas cosas en mi vida para corregirlas. Número 2, el que quiera ser fiel tendrá que renunciar a cosas. Hay cosas en la vida que tendrás que renunciar, incluso a tus deseos y mis deseos, anhelos, cosas que creemos que merecemos. La fidelidad demanda renuncia. Amén. ¿Sabe usted que Daniel fue un hombre fiel? Daniel le sirvió a 3 reyes. A Darío, a Belsasar y a Nabucodonosor. Y ante 3 reyes impíos, él fue fiel. No a ellos, a Dios. Pero siendo fiel a Dios, le fue fiel a esos reyes. Y eran reyes impíos. Se puede decir que Daniel fue un siervo fiel. ¿Usted cree que no habían cosas que Daniel hubiese querido intervenir? Pero él supo guardar su lugar. Y Dios lo usó donde tenía que usarle. La Biblia dice, hermanos, solo les quiero dar 2 versículos de la fidelidad. El Salmo 101, versículo 6 dice, mis ojos pondré en los fieles. Pero recuerde que ser fiel tiene un precio. Y el precio no es pequeño. ¿Sabe qué le hicieron a Isaías por ser fiel? Lo aserraron vivo por ser fiel. ¿Sabe qué le costó a Esteban ser fiel? Que lo apedrearan. La fidelidad tiene un precio.
Pero ¿sabe qué dice Dios de los fieles? Léalo conmigo, por favor. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Pastores, que yo quiero esto. Deja que Dios, a veces Dios te va a meter en procesos. A nadie le gusta que lo pasen por el molde. Imagínese cuando Dios metió a Jeremías y le dijo: vaya a casa del alfarero, Jeremías. Y Jeremías vio que el alfarero hacía vasijas, ¿verdad? ¿Cierto? Hacía vasijas. Pero ¿sabe qué es duro? Que una vasija que está hecha la vuelvan a desbaratar para volverla a hacer. ¿Sabe qué es duro? Que Dios a usted y a mí, después de hechos, nos meta en un proceso para volvernos a empezar a hacer. Eso a mí no me gusta, ni a usted ni a nadie. Pero a veces Dios dice: ve a la casa del alfarero, porque yo hago vasijas y las pongo allá. Pero hay vasijas que fueron hechas y no me gustan como fueron hechas, y las volveré a tomar y las llevaré otra vez a la rueda, al horno, y haré otra vasija. Hermano, Dios nos quiere fieles, y a veces tendremos que volver a pasar el proceso que creíamos ya pasado. A veces Dios nos llevará el proceso por donde ya pasamos, por donde ya estuvimos, y decimos: es que ya lo hice. Quizás Dios te quiere volver a pasar por el proceso. Pero Dios dice: el que camine conmigo, pondré mis ojos sobre él. ¿Para que estén con quién? Conmigo. ¿Usted sabe lo que es estar donde está Dios? Proverbios 28:20. El hombre que, hermanos, de verdad. ¿Pero qué es un hombre de verdad? ¿Qué es un hombre de verdad? El que alza pesas. No. El fuerte físicamente. Porque nuestros ojos dicen: uy, ese hombre sí, ese sí es un hombre. Para Dios, un hombre de verdad es un hombre fiel. Para Dios, un hombre de verdad, de altura, de tamaño, de dimensión, al que Dios quiere bendecir y llevarlo lejos, será un hombre que es fiel. El hombre de verdad, repítalo conmigo, por favor, tendrá, dígalo una vez más, tendrá muchas bendiciones, mas el que se apresura a enriquecerse no será sin culpa. El hombre de verdad, déjalo, Dios lo va a bendecir. ¿No le gustaría a usted y a mí empezar a caminar en esa ruta? Nos va a ir bien. Nuestras familias serán diferentes. Dios nos bendecirá y nos ayudará. Hay cosas por las que te esforzarás toda la vida y quizás no las logres nunca, pero si fuéramos fieles a Dios, Dios puede abrir los cielos y bendecirnos y ayudarnos. La Biblia dice, hermano, en Lucas 16:12, al que es fiel se le dará más, pero al que es infiel, lo que tiene le será quitado antes. Y si en lo ajeno no fuiste fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Hermano, al que es fiel en lo poco, se le va a dar más. Pero al que no es fiel en lo poco, no se le puede dar mucho. Usted no le pondría 1.000.000 de florines a alguien que cuando le prestó 10,000 se quedó con ellos. ¿O sí? No, usted dice, si con 10,000 se la dio, con 1,000,000, ¿qué no hará? Hermano querido, yo no sé cuántos querramos decirle a Dios, yo quiero ser fiel porque tú eres fiel. Tu fidelidad me da a mí para que realmente yo sea fiel.
Vamos a orar a Dios y no sé si alguien quiera venir a este altar un momento y le quiera decir a Dios: Señor, aquí estoy. No soy perfecto, pero quiero seguir creciendo, Dios. No he llegado donde quiero llegar, pero sé que contigo tú me vas a llevar donde tú quieres llevarme. Venga y hablemos con Dios y digámosle: Señor, ayúdame. Hay cosas en mi vida que hoy voy a empezar a revisar, pero vale la pena. Joven, vale la pena. Señorita, vale la pena. Amigo, vale la pena. Hermano que está aquí, vale la pena crecer en Dios. Y una de las maneras para crecer en Dios es la fidelidad. La fidelidad a Dios. Hay que pagar un precio, sí. A veces hay que pagar un precio. A veces tengo que renunciar a lo que quiero. Sí, a veces tendrás que renunciar a lo que tú quieres. Pero deja que Él haga lo que Él tiene que hacer. Y Él nos llevará más allá de lo que los hombres puedan llevarnos. Los hombres nos animan y nos emocionan y nos inspiran con lo que dicen. Pero ¿qué dice Dios? Estoy en el lugar. Estoy preparado para ese paso. Quiero ser un rey en Israel sin haber sido un siervo. David llegó a ser rey, pero cuidando ovejas era muy bueno. Cuidando ovejas era excelente cuidador de ovejas. Al oso y al león se les enfrentaba por las ovejas. Para llegar a ser un gran rey, tendrás que aprender, y debo de aprender a ser un gran siervo. Un hombre fiel, un hombre que siga el proceso de Dios. Y cuando Dios nos mire, nos sacará de allá atrás del rebaño. Pero que sea Dios. Qué bueno decirle a Dios hoy: Señor, ayuda mi vida. Hermanos, no sé cuántos quieran decirle a Dios: Señor, ayúdame. Hoy tomo decisiones. Hoy quiero, Dios, vivir para ti, no tanto para mí. Dile a Dios: Señor, ayúdame. Ayúdame, Dios, ayúdame. Ayúdalos, Dios, bendícelos. Difícil ser que Guía nuestras vidas, Señor. mi mente dice no es posible. Guía nuestras vidas, Dios. Guía la vida de mi hermano. Pero mi corazón A veces nos cuesta, confiado está en ti. pero tú amas la fidelidad, Dios. Bendícenos, Dios, bendícenos. Y esperaré. Bendice la vida de ellos, Dios. Bendíceles. Aunque la ayuda Hay cosas que queremos, pero tú no las quieres, yo Dios. confío con la mente. Oh Dios, ayúdales. Con el corazón. Bendícenos, Dios. Yo confiaré en tu providencia. Tú siempre tienes el control. Oh Dios, Esperar en ti. oh Dios. Difícil sé que es. Díselo a Dios, díselo, hermano, un momento.
Sabes que esta oración puede definir muchas cosas en tu vida. pero mi corazón Esta oración puede definir muchas áreas de nuestra vida con Dios. tú siempre has sido Dios ama la fidelidad, hermanos. sostenido. Dios ama la fidelidad. Pacientemente, Dios quiere ver la fidelidad. la duda me atormente. Yo no confío Aunque cueste, hermanos. solamente, lo hago con el corazón y espero Aunque ser fieles tenga un precio. en la tormenta. Aunque ser fieles tenga un precio. Daré tu respuesta, yo confiaré en tu providencia. Tú siempre tienes el control, Dios. Hermano, Dios tiene el control, iglesia. Y espero Habla con Dios, deja que su presencia te llene. Que el Espíritu Santo te llene, hermano. la duda me atormente. Es el Espíritu Santo el que nos guiará a toda verdad, iglesia. Lo hago con el corazón. Hermano, el Espíritu Santo nos quiere guiar. El Espíritu de Dios nos guiará. Aunque tardare tu respuesta, Oh Dios, tu presencia, tu Espíritu Santo, Dios. tú siempre Señor, tú nos quieres guiar, Señor. Ayúdanos, Dios, ayúdanos. Ayúdanos, Dios, ayúdanos. Oh, ayúdanos, Dios, ayúdanos. Tú nos bendecirás, Dios, si emprendemos ese camino de la fidelidad. Apláudale a Dios un momento, hermano, apláudale a Dios. Dígale a Dios, Señor, yo quiero ser fiel, yo quiero ser fiel, Dios mío. Yo quiero ser fiel, Dios mío, yo quiero ser fiel. Oh Dios, ayúdanos y bendícenos. Gracias, Señor Jesús, gracias. Ayúdanos, Dios. La fidelidad y la obediencia. Que haya cosas a las que hoy renunciemos, Dios. Bendice la iglesia. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Aleluya. Cuántas cosas en nuestra vida necesitan hoy pasar por la medida de la fidelidad. Ayúdanos, Dios, te lo pido. Oh, en el nombre de Jesús. Digamos gloria a Dios, hermanos. Que Dios les bendiga a todos y les guarde, hermano. Que Dios bendiga nuestras vidas y nos ayude.